días. Vamos a estar tocando el número 140. Damos gracias al Señor por la palabra que el hermano compartía recién. Quiero invitarles a que abramos nuestros himnarios en el himno número 216, vamos a estar cantando. Himno número 216 que habla justamente del regreso de nuestro Señor, ¿sí? Un himno que realmente tendríamos que nosotros al cantarlo, hacerlo de corazón, ¿sí? Como todo himno que cantamos, pero este himno habla de una realidad la cual nosotros vivimos en nuestros tiempos, ¿sí? Y que dice el coro: ven Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor, y el Señor responde: he aquí, yo vengo pronto, pronto, dice el Salvador. Si vamos a cantar este himno, después de esto quiero estar también compartiendo el mensaje en esta mañana, ¿sí? Himno número 216. Muy cercano está el día cuando volverá Jesús con la majestad y gloria que le dio su Padre Dios, de sus santos rodeado, en la nube bajará. Será reinado y el pecado quitará. Ven Señor Jesús, ven pronto, clamándonos con ardor. He aquí yo vengo pronto, pronto, dice el Salvador. Su venida victoriosa librará la humanidad de Satanás por inicuo, es una calamidad. Cesarán todos los males por él.
sufrido y has vencido, en mi gloria goza ya. El Señor Jesús ven pronto, claman todos con amor. He aquí yo vengo pronto, pronto dice el Salvador. Interesante lo que dicen las estrofas de este himno, ¿sí? ¿Cuántos anhelan y desean la venida de Jesús? Aquí podríamos poner dos signos de interrogación. Dice el himno, ¿sí?, que afirma esto, que los creyentes ya salvados por la obra de Jesús, ¿sí?, de la cruz de Cristo, anhelan y desean la venida del Señor. ¿Es esto así? Debería ser así. Ahora, decía el hermano hoy que en la oración, ¿sí?, de que recibir la corona, que cada uno le corresponderá según la voluntad del Señor, y esto es verdad. Y aquí en la segunda parte de la última estrofa dice: ven y siéntate conmigo en mi trono, el rey dirá, has sufrido y has vencido, de mi gloria goza ya. ¿Sí? Qué hermoso es meditar en las palabras de este himno y de todos los demás también. Hay una realidad que nosotros vivimos cada día, es que el final de los tiempos que habla la Biblia está muy cercano, muy cercano. Una de las cosas que ha surgido ahora en los últimos tiempos es la famosa IA. No sé si ustedes escucharon, yo creo que los jóvenes sí escucharon esto. IA, ¿qué es la IA en mayúscula? Inteligencia artificial, ¿sí? La vez pasada a mí me decían la IA y yo me quedé pensando, ¿de qué es la IA? Bueno, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que nosotros vemos que eso está ahí. Ya los países desarrollados están en plena vigencia. Ahora en nuestro país, que es un país en vías de desarrollo, lo llaman, ya está llegando. Y esto va a ser paulatino. Y en cada cosa que el ser humano se desempeña y se desenvuelve, ahí va a estar la inteligencia artificial, ¿sí? Ya se escuchan que instalan cámaras con inteligencia artificial que tienen la capacidad de discriminar la información que reciben, ¿sí? A ver si está bien o está mal. O sea, ya la computadora puede pensar por sí misma. Y parece lindo. Sí, parece lindo, así, qué bárbaro la tecnología, lo que ha llegado, pero en realidad es un gran peligro lo que se está viendo. Yo quiero invitarles a que abramos en Lucas capítulo 21. Vamos a hablar en esta mañana un poco de las señales de los últimos tiempos. Nosotros siempre tratamos de estudiar las profecías bíblicas en este lugar, ¿sí? Lo escuchamos en la radio, gracias al Señor. Yo siempre escucho, soy muy atento a las profecías que se enseñan en la radio, y me gusta mucho el programa que dejó el pastor José Olovati, Profecías Bíblicas. Es un programa que enseña profundidades que a veces nosotros ni siquiera leyendo la Biblia no discernimos, no. Y gracias al Señor, de mi parte, creo que muchos de ustedes también pudieron aprender en cuanto a esto, porque las profecías bíblicas son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes porque, para decirlo así, en nuestros términos, la profecía bíblica mantiene incendiada la chispa de la fe, porque sin profecías la iglesia pierde el ánimo, se desanima, si no se estudian las profecías. Lamentablemente, por muchos años en las iglesias se ha dejado de lado, o se fue dejando paulatinamente las profecías de lado, con el argumento en decir que no se entiende. El Apocalipsis no es cualquiera que lo entiende, decía, hay que dejarlo. Es peligroso entrar ahí porque podemos interpretar mal, dicen. O decían y siguen diciendo. Entonces ya no inculcan en este libro tan bueno
y al Apocalipsis como libro profético por excelencia, o el más conocido, ¿sí? Hasta el mundo conoce el Apocalipsis cuando vienen situaciones adversas en el mundo. Bueno, ahora viene el Apocalipsis, ¿sí? Y la palabra Apocalipsis significa revelación, pero hay otros libros también como Ezequiel, Daniel, ¿sí? Los profetas menores que a veces estudiamos también, Jeremías, Isaías, hablaron en cuanto a tiempos del fin, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 21, versículo 7 en adelante, ¿sí? Todo este pasaje hasta el 24, ¿sí? Pero nosotros vamos hasta el 26, ¿sí? Versículo 26. Pero nosotros vamos a hacer hincapié en el versículo 21 hasta el 26, pero para poder comprenderlo un poco mejor, lo vamos a leer completo. Dice así, versículo 7, capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Y le preguntaron diciendo, y hoy mucha gente se pregunta lo mismo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Sí? O sea, Jesús en el versículo 5 y 6 habló de la destrucción del templo, que esto sería en un futuro. Ellos se referían a esto. Ahora le hacen una segunda pregunta. ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y hoy en día nosotros incluso entre cristianos podemos discrepar en decir, no, pero no es tan así. Vemos señales y decimos, ¿son o no son? ¿Es común o no es común? ¿Sucedió o no sucedió? Y ahí entramos. Obviamente que en estas cosas nosotros podemos entrar a tener diferencias porque obviamente la Biblia no nos da un tiempo preciso, solo Dios maneja el tiempo cuando esto va a ocurrir. Pero podemos ver algunas evidencias. Dice el versículo 8, Jesús empieza a contestar estas preguntas. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Lo primero, el engaño. Bueno, eso está al pie del día. Están muchas iglesias engañadas. Ahora lo segundo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Muchos se suicidaron incluso en algunos países porque algunos vinieron diciendo que eran el Mesías y tenían que seguirles, y para poder ir junto con él tenían que quitarse la vida. Eso ya ocurrió. Pueden ver un poco de historia en cuanto a eso. Yo no traje historia de esto en esta mañana para compartirles, pero ha ocurrido. Y muchos también no llegaron al extremo del suicidio, pero han llegado a desalentarse tanto de la fe que ya no quieren saber nada de lo que es cristianismo. La palabra Cristo no quieren saber nada porque los han engañado. Ahora, versículo 9, esto ocurre también en nuestros días y con gran intensidad cada vez más. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Sí? Esos son los famosos principios de dolores, ¿sí? Que Mateo habla. Falta todavía. Esos son solo evidencias que ya estamos llegando. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reinos, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Sí? Muchas faltan por cumplirse todavía, eso no se cumple. No crea usted que esos días dice que apareció un meteorito que tocó la capa de ozono. Va a decir, estas son las señales que habla aquí en Lucas. No, esas no son señales, eso es un meteorito que tocó. ¿Sí? Nosotros debemos de diferenciar las señales. Las señales, esto de los meteoritos ya existe desde siempre, ¿sí? Lo que va a ocurrir en los tiempos finales son cosas que no se han visto, ¿sí? En cuanto sobre todo a las señales en el cielo, ¿sí? Mucha gente piensa, bueno, ya vino un meteorito y apareció una luz, y bueno, ya es la señal del fin. Bueno, hay que discernir todo esto. Versículo 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Sí? Esto es una realidad también que vivimos en nuestros días, que la gente aborrece a los cristianos, ¿sí?
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Sí? Ojo, esto habla en parte a los judíos. No quiere decir que ahora vamos a aplicar que la paciencia nos lleva al cielo. No, lo que nos lleva al cielo es Cristo, porque nosotros creímos en Él. Y aclaro por las dudas, porque por ahí alguien se equivoca. Nadie entra con paciencia al cielo. Versículo 20, ¿sí? Hay que saber interpretar las Escrituras. No todo es aplicable para nosotros, la iglesia. Mucho aplica para los judíos. Ahora, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿sí? Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto ocurrió del año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue sitiada por los romanos y el templo fue destruido. Eso ya ocurrió. ¿Vieron cómo hay que tener un poco de cuidado cuando se interpreta la Biblia? Porque dicen, bueno, pero esto no está pasando todavía. No, esto ya pasó. ¿Sí? Porque Jesús está respondiendo dos preguntas. Una es la destrucción del templo. Dice, maestro, ¿cuándo será esto? Y ellos se referían a que no quiere piedra sobre piedra del templo, de versículos 5 y 6. Después está, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Jesús está contestando las dos cosas. Tengamos cuidado. ¿Sí? Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella. Esto también, ¿sí? En cuanto a los judíos. Ahora, versículo 22. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto ya ocurrió y sigue ocurriendo, ¿sí? Porque Israel, a partir de que fue destruido su templo y toda Jerusalén del año 70 hasta nuestros días, todavía sigue siendo hollada por los gentiles. O sea, los gentiles andan, sí, tienen sus tierras allí, todo. O sea que Israel no puede tener propiedad, ¿sí? Total sobre Jerusalén, ¿sí? Porque hay parte que manejan los musulmanes, parte manejan los gentiles, la iglesia romana, y otra parte manejan los judíos. Pero ellos no tienen total acceso, total gobierno sobre Jerusalén, ¿sí? Versículo 25. ¿Cuándo se va a cumplir el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles se cumple cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, o sea, todos los salvos van a ser retirados de este mundo. Entonces, ¿sí? Ahí termina el tiempo de los gentiles y ahí Dios nuevamente va a trabajar con Israel. Yo sé que muchos lo saben, pero es bueno también reiterarlo para poder profundizar. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Eso ya es después. Y en la tierra angustiada de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y eso ya es lo que sigue después. Ya la iglesia no va a estar aquí. Quiero aclarar a aquellos que nos acompañan por primera vez, no tenga peligro, no tenga cuidado en cuanto a que nosotros pasemos por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la Biblia, claramente enseña que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Sí? Porque varios textos en la Biblia dicen que Dios librará a su iglesia de la hora de la prueba, y la hora de la prueba sobre el mundo es la gran tribulación. ¿Sí? También dice que nosotros no somos hijos de ira, o no estamos bajo ira, y cuando se derrame se dé la gran tribulación, Dios derramará su ira sobre la tierra, y la iglesia no está allí, porque Dios promete que nosotros no estamos bajo ira. ¿Sí? Tengamos en cuenta estas cosas, son muy importantes. Yo antes también me confundían con esto, porque en una parte me decían una cosa y en la otra me decían otra. Vamos a ir a Daniel capítulo 12, verso 4. ¿Sí? Yo le quiero dar en esta mañana varios datos, ¿sí? En cuanto a lo que ocurre en el mundo, y estamos tratando de contestar con la Biblia, pero vamos a ver qué pasa. Digo la cita, Daniel 12, 4, ¿sí? Profeta Daniel capítulo 12, verso 4. Porque obviamente tenemos que ver, ¿sí? Tratar de contestar esta pregunta. ¿Qué señales habrán
en los últimos tiempos, en los últimos días. Dice el versículo 4 del capítulo 12 de Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y aquí viene lo interesante: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. ¿Y quién en esta mañana aquí puede negar que la ciencia no ha aumentado? Bien, ¿por qué necesitamos en primer lugar señales en los últimos tiempos? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que, obviamente, que para esto entender, la Biblia habla de las dispensaciones, de las 70 semanas de Israel, etcétera, etcétera. Y obviamente que una de las cosas que más nos llama la atención es el surgente imperio romano, o sea que el mismo imperio romano que gobernó hace varios milenios atrás, ahora nuevamente está echando mano y está empezando a caminar, ¿sí? Está creciendo, pero no de una forma tan militar, sino de, podemos decir, presión sobre las gentes y las masas, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta la alianza rusa-musulmana, ¿sí? Irak con Rusia, ahí está un poco Turquía, también son musulmanes la mayoría, Irán, ¿sí? Y varios países árabes, ¿sí? El siglo XX trajo una explosión de conocimiento y de transporte, ¿sí? Eso hablábamos ayer con los jóvenes, que es impresionante la información que la gente maneja. Sí, la gente maneja muchísima información, pero hay un dato interesante, que hoy se maneja un teléfono celular que tiene tanta información, pero los jóvenes, los chicos no saben leer. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Nuestras escuelas, los niños no saben leer y está demostrado y aparece en las noticias. ¿Por qué pasa eso? Porque existe todo un lavado de cerebro detrás de todo eso, de que no hace falta leer, no hace falta estudiar, porque uno maneja un celular y puede llegar a ser un influencer, puede ganarse la vida de esa forma. Y eso es una gran mentira, porque quieren que la gente sea ignorante. Explosión de conocimiento y de transporte que ha transformado totalmente la sociedad. El aumento en el conocimiento y en el transporte, no solo dos de las muchas señales que pueden ser identificadas como indicadoras de que estamos pasando los últimos tiempos o llegando a los últimos tiempos. Hay muchas profecías aisladas que hablan en cuanto a esto de la venida pronta del Señor, ¿sí? Pero también tenemos que mirar otras áreas y compararlo con las Escrituras en cuanto a política, economía, los ejércitos, la sociedad y la religión sobre todas las cosas. Todas estas áreas que mencionamos recién, todas gritan a una sola voz la pronta venida del Señor. O sea, ellos no lo dicen, pero con sus hechos nos los hacen entender a nosotros que entendemos las Escrituras y las estudiamos, ¿sí? No sé si ustedes también, yo soy muy lector, a mí me gusta leer mucho, informarme, pero no de esos chismes que aparecen, sino solamente, más que nada, de cómo los países se están moviendo, ¿sí? Nosotros no tenemos así que falta irnos muy lejos en cuanto, por ejemplo, a lo militar. Tenemos aquí a nuestro vecino país, Brasil. ¿Ustedes sabían que Brasil es una de las potencias militares ahora del mundo? Hace años atrás, militarmente Brasil no era ni siquiera reconocido. Hoy en día Brasil es una de las potencias militares más grandes y creo que está entre los 8 o 10 países más armados del mundo y que tienen más cantidad de soldados a disposición, y ni hablar de los que están en reserva. Ellos están preparados ante cualquier tipo y eventualidad militar, ¿sí? El armamento de primera tecnología adquirida de los países del mundo, pero incluso tecnología propia. O sea que nosotros no precisamos irnos a Rusia y Estados Unidos. Siempre tenemos Rusia y Estados Unidos, son los países referentes en cuanto a la guerra, ¿sí? No, nosotros tenemos a nuestros vecinos que están muy preparados. No quiere decir con esto que van a venir a atacarnos a nosotros, lo sabemos, pero ellos se están preparando para defenderse ante cualquier tipo de agresión. Ahí vemos en cuanto a lo económico, a lo militar, perdón. A lo económico podemos ver las diferentes alianzas que se están haciendo a nivel mundial a fin de poder de esta forma hacer bloques económicos
y tratar, entre comillas, de que la situación de los países sea más liviana trabajando juntos. Todo esto es una forma de ir de a poco, ¿sí?, armando un solo gobierno. La gente que no conoce al Señor Jesucristo, que no lee su palabra, ¿sí?, están conscientes, fíjense ustedes, que la gente del mundo, incluso que no conoce la Biblia, también están conscientes de lo que los eventos que están sucediendo en el mundo y que se están atravesando son indicadores de que algo grande está por ocurrir. ¿Sí? Grande está por ocurrir. La historia se mueve a su punto final y muchos en la sociedad están cayendo a consecuencia de que las marcas de las pesadas generaciones están desapareciendo. Una de las evidencias claras es que se da a entender y está en todo lugar, en nuestros barrios, en todo, es el aumento drástico del desempleo. La diferencia entre el rico y el pobre, ¿sí? Los bien ricos y los bien pobres. Siempre la gente hablaba hace años atrás de que lo que se quería lograr siempre era que la clase media desaparezca, que esté el bien pobre, ¿sí?, el humillado y los bien ricos. ¿Sí? Y eso se está logrando de a poco. Nuestro país también es evidencia de esto. La amenaza de la violencia. ¿Sí? Aquí, esos días pasados, salió una noticia en un barrio que violaron a una niña de 4 años. Y no hace falta que nosotros leyamos el New York Times, esos diarios de Estados Unidos, o el BBC de Londres, o todas esas cosas. Aquí nomás, a la vuelta de la esquina, pasan estas cosas. La revolución y el fanatismo religioso. Incluso entre los evangélicos, ¿sí? Iglesias que están totalmente fanatizados, ¿sí?, en que lo que ocurre en la iglesia de ellos es lo más grande que ocurrió en toda la historia de la humanidad y que ellos a capa y espada van a defender a pesar de que sean falsas doctrinas. Dicen, yo allí me voy a morir porque yo creo que eso es lo que Dios está derramando, su Espíritu Santo, ¿sí? Y es toda una mentira. Nosotros tenemos que ser fieles a la palabra, no fanáticos religiosos. En ningún lado dice la Biblia que tenemos que ser fanáticos religiosos. Tenemos que ser fervientes defensores de la Biblia. Eso es lo que la palabra dice. Todas estas cosas crean tanto miedo en las mentes de las nuevas generaciones, haciendo que muchos de ellos encuentren un escape en las drogas y en el camino de la destrucción. ¿Sí? Ustedes vieron la famosa droga zombie que apareció ahora en Estados Unidos, en donde la gente anda, parecen muertos en vida. Bueno, esa es una droga y es barata. Eso es lo peor de todo, que cualquiera puede acceder. Todas esas cosas vemos que la sociedad está, como el hermano decía hoy, destruida. ¿Sí? La sociedad está destruida. Y ¿saben cuál es el gran problema que nosotros vivimos en nuestros tiempos? Es que la iglesia ha dejado de ser la luz y sal que debe de ser. Eso yo les decía esos días pasados. Bien, vamos a seguir leyendo. No obstante, en medio de tanta inseguridad en el mundo, porque la gente vive totalmente insegura, no sabe, es incertidumbre tras incertidumbre. Pero la Biblia nos ofrece a nosotros un mensaje de esperanza a todos aquellos que hemos creído en Él, ¿sí? Dios todavía está ocupado salvando almas, ¿sí?, y cambiando o transformando vidas. Cuando nosotros venimos, nos congregamos, ¿sí?, siendo cristianos, lo que estamos haciendo o permitiéndole es que Dios transforme nuestras vidas, ¿sí? Siempre lo comparo con un vaso de alfarería que está moldeando y moldeando. Bueno, todos nosotros aquí en esta mañana somos vasos de alfarería. Y el Señor es el que moldea, no el pastor. ¿Sí? Dios es el que moldea a través de su palabra. Bueno, está un poco torcido este hermano. Bueno, Dios lo está enderezando, me está enderezando a mí, está enderezando a alguna hermana, le está mejorando, dejando más hermoso, ¿sí?, para que a Dios le agrade, porque Él es el que hace este trabajo. Cuando una persona, un hombre o una mujer, llegan al final, ¿sí?, ya de todas estas cuestiones que vimos, que ya no encuentran salida a sus problemas y se vuelven a Jesucristo con verdadero arrepentimiento y fe, el milagro de la regeneración toma lugar inmediatamente. Dios empieza a revelar su perfecto plan, ¿sí?, y en vez de desastre viene orden y propósito para vivir, ¿sí?
Bien, vamos a ver algunos datos, como decía hoy. El siglo XX, ¿sí?, ha visto más cambios que cualquier otro siglo de los 6.000 años de la historia humana. No se crean este verso que dice que la Biblia, que los científicos dicen, bueno, tiene millones y millones, encontraron ahí un mono y millones y millones de años tiene. Eso es mentira. La Biblia nos enseña que el mundo tiene más o menos 6.000 años y va hacia los finales ya de los 6.000 años. ¿Sí? Tengamos en cuenta, más o menos, para que tengan una idea. En ha habido más conocimiento científico, es decir, en nuestro tiempo, más población en el mundo, más guerras y más viajes. Antes la gente no viajaba tanto como ahora. Ir a Europa era cuestión de odisea, o sea, cuando nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos en algunos casos vinieron de Europa, porque creo que la mayoría de aquí venimos de la línea europea, era todo una odisea lanzarse al mar en un barco que, según cuentan, dice que a veces se metían esos grandes torbellinos en el mar, en donde parece un remolino, nosotros lo llamamos. Dice que el barco giraba, a veces días ahí adentro hasta que salía. Así cuentan, los primeros barcos que eran a vapor todavía eran pequeños. Después ya vinieron más grandes, bueno, ya tenían ese problema. Era todo un tema y la gente seguro comentaba eso. Irse a vivir al otro lado del mundo, América, era totalmente olvidarse de Europa porque la carta tardaba meses en llegar hasta allá. Si queríamos, dice que cuando moría un ser querido y hasta que avisaban los que estaban en América ya no existía más el cadáver, seguro ya se había descompuesto porque de tanto tiempo que tardaba que la carta llegaba. Pero ahora la gente se sube a un avión, en cuestión de horas está en Europa, ¿sí? Puede ir a Rusia, puede ir a cualquier lado. La gente viaja mucho. Y esto obviamente que es totalmente diferente que al mismo hombre de 100 años atrás, ¿sí? Eso jamás el ser humano habría soñado, que sería tan fácil viajar, tan fácil hacer tantas cosas. Una de las evidencias más claras que podemos nosotros ver es la señal de la explosión demográfica. Usted dirá, ¿qué es la explosión demográfica? Bueno, es el aumento de la población mundial, ¿sí? Presta atención a esos datos. Se estima que en el año 1850, ¿sí? Lindos años 1850, ¿sí? Yo siempre le digo a mi esposa que me gustaría haber vivido en ese tiempo, con los carros y los caballos, ¿sí? Porque no había todo ese ruido que hay hoy en día y tanta cuestión. Dice que en ese año, 1850, se estima que la población del mundo fue de 1 billón de personas, 1 billón. Sin embargo, en los 209 años se han aumentado a 6.8 billones y las Naciones Unidas pronostican que aumentará el doble para el año 2050, llegando a ser la población mundial 12 billones de personas. Es decir, nosotros ahora estamos más o menos, cuando esto fue escrito, este material que uso, 6.8 billones, o sea, 6.8 mil millones de personas. Nosotros ahora ya estamos llegando a los 8.000 millones de personas. Y para el año 2050 va a llegar a los 12.000 millones de personas. Ustedes se dan cuenta que cómo rápido va cambiando. Acá, ¿cuánto faltan? Un poco más de 20 años y ya estamos llegando, póngale 30 años, nos falta 27, 28 años para llegar a el 2050. ¿Sí? Que decir, bueno, yo no voy a pensar hasta el 2050, vaya a saber qué pasa. Pero estamos viendo datos simplemente. Y esto es importante destacar. ¿Por qué? Ayer hablábamos con los jóvenes este tema del por qué hoy en día se está incentivando tanto el homosexualismo. ¿Sí? Ustedes entran en las redes sociales, el homosexualismo, el sexo libre, todas esas cosas están inundando las mentes de los más chicos. ¿Sí? ¿Qué se quiere lograr con esto? Bien, entre personas homosexuales no hay prole, es decir, no nacen niños. No hay forma de que haya un nacimiento, una concepción entre 2 varones y 2 mujeres. Es imposible. Se puede adoptar, se puede hacer tantas cosas, implantar, hacen hoy en día cada barrabasada, pero de orden natural no hay forma. Entonces, al no haber prole, es decir, no hay reproducción, baja la cantidad de seres humanos o nacimientos, mejor dicho. Los viejos van muriendo y no nacen personas.
lo que se quiere lograr según las grandes élites, personas de mucho poder, mucho dinero, que manejan todo el mundo, que son unos poquitos, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, quieren que la población mundial baje. Y eso por eso se incentiva tanto el homosexualismo. Para el año 2045, China, aún con su póliza de un niño por familia, porque ustedes saben que China permite solamente que un niño por familia pueda nacer. No se puede tener más hijos. Si nacen 2, multa. Si nacen 3, la multa es mayor, ¿sí? Y multas pesadas de pagar. Entonces, aún con esto, la población en China se incrementará de 400 millones de habitantes a 1.600 millones para el 2045. Y aunque parezca una exageración, habrán más indios que chinos, o sea, indios no aborígenes, sino indios de la India. La India no tiene control de natalidad. Ya India está llegando a pasarle a China casi en población. Porque la población de India aumentará 2 veces más que la población actual de los Estados Unidos, ¿sí? Creo que Estados Unidos tiene 240 millones de habitantes hoy en día, ¿sí? Sin embargo, las consecuencias de este control de natalidad que tiene China son horrendas. En India y China, las mujeres abortan cuando los resultados de los análisis, es decir, las ecografías, ¿sí?, dan que es una niña, el embrión es una niña, ellos abortan. Las estadísticas muestran que se ha creado un desbalance, lo cual resultará en una desestabilización en las relaciones humanas. Claro, no hay mujeres, solo varones. ¿Y por qué solo varones? Ustedes se han puesto una vez a pensar por qué quieren más los varones. Y para la guerra, para eso es, ¿sí? Además, otro punto importante, la producción de alimentos tendrá que ser más del doble en ese tiempo porque el hambre, la pestilencia y la guerra estarán destruyendo la producción de la agricultura. Claro, fíjense ustedes, hace pocos meses estaba la famosa gripe aviar nuevamente aquí dando vuelta en Brasil, se escuchó pocos casos y en Argentina directamente cerraron las exportaciones. Ahora, fíjense ustedes lo que produce una pequeña enfermedad. La gente se alimenta en gran parte con la carne de los pollos, de las gallinas. Si estos se mueren o no se puede consumir, ¿qué va a consumir la gente? Bueno, esto también trae el aumento de la población mundial de gentes, hacen que haya más producción de alimentos, es decir, más gallinas, más vacas, más trigo, más arroz. Pero si entra una peste en algo de esto, y como está todo tan lleno de producción de lo mismo, y arrasa con todo, ¿sí? Arrasa con todo. Imagínense ustedes si hay miles de hectáreas sembradas en una misma provincia argentina de arroz, por ejemplo Corrientes, que es una provincia de gran producción de arroz, y entra una peste del arroz, al estar todo lleno de arroz, y va a morir todo el arroz, y la gente no va a tener que comer. Entonces todo esto incluso influye en la agricultura. En los países en desarrollo, como el nuestro, la mayoría de las mejores tierras usadas para la agricultura han sido usadas para la expansión urbana, o sea, tierras fértiles se usaron para construir ciudades y ya están inutilizadas, ya no se puede usar más, hay edificios, casas, etcétera, etcétera. Los desempleados rurales se congregan en las ciudades y nuevos complejos residenciales e industriales han reemplazado a las llamadas huertas o cultivos. ¿Sí? ¿Y por qué? Eso vemos también en nuestro país. O sea, esto no es solo que ocurre aquí, esto ocurre a nivel mundial. La gente que antes trabajaba en el campo, dejó el campo porque no encontraba trabajo y se fue a vivir a los barrios de las ciudades o las villas, etcétera, etcétera. Seguimos viendo muchos datos. En los primeros años de los 90, ¿sí? Los años 90, se estimó que había 120 millones de trabajadores rurales sin empleo en China. Imaginen ustedes 120 millones de personas sin empleo. Bueno, esto ocurría en China en los años 90. 80 millones de estas personas se mudaron a las ciudades buscando trabajo en la construcción urbana, es decir, en el trabajo de albañilería, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? El número de personas sin trabajo seguirá aumentando mientras China siga modernizando sus industrias. Y esto pasa también en nuestro país.
Los obreros de los países en desarrollo se encuentran en tremendos problemas por los resultados de la modernización de las industrias. Tarde o temprano los salarios aumentarán y para competir en el mercado mundial, las máquinas van a reemplazar la mano de obra humana. Eso está ocurriendo también. Fíjense ustedes, busquen en internet la producción agropecuaria, cómo está cambiando. Las máquinas ahora, los drones cosechan frutas, ¿sí? Pulverizan, andan solo manejados por una computadora y no hay gente. Todo hace una máquina, ¿sí? Un robot. Esta tendencia es practicada en países asiáticos, produciendo un número inmenso de desempleados. Y cuando este libro, este material que uso, que es muy bueno, se llama Lo básico de la profecía bíblica, muy bueno. Si alguien quiere tener una copia, me lo puede pedir, no hay problema. Habla de muchas cosas de la profecía. Cuando esto fue escrito, obviamente todavía no había lo que hay hoy. Hoy estamos mucho más avanzados. Entre los años 1990 y el año 2000, es decir, en los últimos 10 años del siglo XX, la población de Indonesia, este país, aumentó más que la población de toda Australia. Y Australia es el país donde vive el hermano Alex. Cerca de 20 millones. La población de Indonesia en el año 2000 fue de 210 millones y sigue aumentando. ¿Y qué van a comer toda esa gente? Esas son todas evidencias de que nosotros estamos llegando al fin de los tiempos, ¿sí? Todavía no es el fin del tiempo, pero estamos llegando cerca. Y además de todo esto, en los países como Indonesia, donde la tierra es escasa, o sea, la tierra para sembrar, para plantar, es muy poca, la explosión demográfica, es decir, la cantidad de población, puede llevar a políticas de expansión similares a lo que ocurrió en un país llamado Timor, ¿sí? Y en el oeste de Irán, Jaya, ¿sí? Que tuvieron que tomar medidas drásticas y empezar a ver cómo alimentar a la gente, no podían hacerlo. Hay un libro que se escribió en el año 1995, que se llama el libro de los Hechos Mundiales, ¿sí? Lleva el título en inglés que se dice World Fact Book, ¿sí? Demostró que el crecimiento de la población del mundo en ese año fue del 1.5 el porcentaje de nacimientos, o sea, 24 contra 1000. El porcentaje de muertes fue de 9 contra 1000. El porcentaje de muertes de infantes 64 contra 1000. El porcentaje de nacimiento de niñas 3,1% y el porcentaje de la duración de vida de 62 años. ¿Sí? La población del mundo en 1995 fue estimada en 5.734. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta, hermanos. Son datos interesantes a tener en cuenta. Vamos a ir a Lucas, ¿sí? Lucas capítulo 17. Obviamente que si nosotros quisiéramos estudiar todas estas evidencias, tendríamos que llevar bastante tiempo. Pues yo solamente quiero que nosotros podamos ver la situación en que se encuentra el mundo, porque a veces arraigados, o sea, no arraigados, sino a veces ocupados en nuestros quehaceres, ¿sí? No tenemos en cuenta de la situación en que se encuentra el mundo. Primero quiero dejarlo, dice otro dato más, que para el 2040, ¿sí? La población pasará a 9 o 10 mil millones de personas, y no falta mucho, estamos en el 2023, ¿sí? Así que en unos pocos años esto va a llegar a su apogeo, es decir, va a llegar a cumplirse esos datos. Y la gente calcula cómo va creciendo, ¿sí? Las personas que se encargan de esto, ¿sí? Y ya hacen cálculos y saben cuánto va a haber en determinados años. Lucas 17, versículo 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Sí?
A veces nosotros leemos este pasaje y podemos decir, bueno, pero ¿qué está de mal casarse y darse en casamiento en parte de las damas? Nada de malo. Pero ¿qué trae casarse y darse en casamiento? Trae hijos, ¿sí? Trae hijos, o sea, es algo de evidencia clara que no está mal, ¿sí? No me malinterpreten. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué Dios escribió o Cristo nos habló en cuanto a esto? Que quería decir que en los tiempos de Noé también hubo mucho crecimiento poblacional, ¿sí? Mucho crecimiento poblacional. La gente se multiplicaba en gran manera. Vamos a ver un poco en cuanto a esto. Vamos a ir a Génesis, capítulo 6. Justamente este pasaje lleva como título la maldad de los hombres, ¿sí? Crecimiento poblacional nos da a entender o nos trae maldad de las gentes, ¿sí? Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí habla de los Nefilims, ¿sí? Los demonios descendieron y tomaron mujeres y nacieron estos, podemos decir como el pastor José Olobati decía, humanoides, eran mitad hombres y mitad, ¿sí? Demonios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esto pasa en nuestros días también. Y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. También pasa en nuestros días. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y nosotros podemos compararnos con Noé, porque nosotros también, gracias a la misericordia de Dios, a que Él ofreció a Jesucristo como único pago suficiente por cuanto a nuestros pecados, nosotros hallamos gracia delante de Él. Y nosotros podemos, la iglesia puede compararse en este tiempo con Noé, ¿sí? Vamos a leer un poco más. Entonces, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, ¿sí? A Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, ¿sí? Hasta ahí no lo vamos a leer. Tierra corrompida, muchas gentes, multiplicación, son palabras que tenemos que ir sacando y poder entender todo esto. Obviamente que Dios ya no va a destruir la tierra más con agua, pero lo va a hacer con fuego, ¿sí? Lo va a hacer con fuego. Allí en las cartas de Pedro hablan en cuanto a esto. Los días de Noé fueron caracterizados por una explosión demográfica de la población, según lo que leímos allí en Génesis. Uno de los resultados del crecimiento de la población es la migración de gentes a las ciudades. ¿Sabían ustedes que desde el principio de la creación o en sus principios, Dios no quería que el hombre construya ciudades? Dios quería que el hombre viva en el campo, que se produzca, pero el hombre en su unidad en cuanto a la maldad dijo, vamos a hacer ciudades, y ahí estamos todos juntos, la famosa ciudad de Babel, ¿sí? El porcentaje de gente mudándose a las ciudades ha ido aumentando desde el siglo XIX. Grandes proyectos de construcción están siendo desarrollados en todo el mundo, y algunas ciudades tienen una población que se acerca a la población de toda Australia, ¿sí? Voy a invitarles a que busquemos también, volvamos a Lucas, capítulo 17.
versículo 28 hasta el 30. Este tema de que las masas se desplazan hacia las ciudades no es que ocurre solamente en los otros países, aquí también en Argentina ocurre. Dice que en los años 80 y 90, ¿sí? Si mi memoria no me falla, no traje esos datos, pero me acuerdo, porque me gusta leer un poco de historia, dice que en Argentina miles y miles de personas del interior, es decir, que son fuera de Buenos Aires, se desplazaron a Buenos Aires y ahí empezaron a armarse las famosas villas miserias que hay en Buenos Aires, porque eso no existía antes. Eso se formó porque gente que no tenía para vivir en los campos, en los pueblos chicos, muchos pueblos se fueron paralizando porque el ferrocarril dejó de pasar o alguna situación, no había más trabajo. Entonces dijeron, bueno, vamos a ir a Buenos Aires. Y bueno, y ahí empezaron a formarse todas las villas miserias. Eso pasa en nuestro país también. La famosa migración interna. No hace falta ir a Buenos Aires. Nosotros vemos aquí, yo creo que ustedes, cada uno puede, si tiene un vehículo o ha recorrido un poco las colonias, ustedes van a encontrar muchas casas en ruinas, donde vivían productores, donde vivían obreros, ¿sí? A veces hay incluso villas enteras, algunas ya fueron demolidas, otras todavía están en las ruinas paradas, de que en esos lugares vivía gente, ¿sí? Que antes trabajaba en el campo, no vivía en la ciudad. Y esa gente, ¿dónde fue a parar? Fue a parar todas las ciudades, ¿sí? Y ahí empieza, se da a entender lo mismo que dice la palabra en cuanto a los tiempos de Noé, ¿sí? La gente empezó a construir ciudades y todas estas cosas. Bien, vamos a leer capítulo 17 de Lucas, versículo 28 hasta el 30. Entonces, 28 hasta el 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, ¿sí? Esto Jesús habla de la venida del reino. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Sí? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Sí? Qué interesante este dato que nos da aquí la Biblia. Aquí nosotros podemos compararnos, o sea, la iglesia, ¿sí? Se puede comparar en estos versículos con el justo Lot. Dice que el justo Lot afligía su vida todos los días viendo la maldad de las gentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí? Dice que ellos vivían como hoy nosotros vivimos. Plantaban, comían, podemos decir, iban a sus oficinas, trabajaban. Algunos trabajaban en la industria, en el campo, donde sea, ¿sí? Pero estaban marcados por algo. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, la iglesia la podemos comparar con Lot. Cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, de esta Sodoma que nosotros estamos, porque esto es lo que estamos viviendo, ¿qué pasó? Llovió del cielo fuego y azufre. ¿Qué inicia cuando la iglesia sea quitada? La gran tribulación, ¿sí? La gran tribulación. Y todo está listo, presto a que este Lot, ¿sí? No solo nosotros, sino todos los que hemos creído a nivel mundial, seamos quitados, ¿sí? Y ahí sí se va a dar rienda suelta a todo, ¿sí? Ahí se va a dar, va a venir el anticristo, va a ser de las suyas, primeros 3 años y medio va a haber bonanza, después va a haber gran matanza, ¿sí? Y todo lo que va a pasar. Pero la Biblia es clara, y Jesús nos dijo, así como los días de Lot también, o los días de Noé. Y nosotros tenemos que ver todas estas cosas y así entendemos. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó muchas evidencias en cuanto a todo esto. Y así como le decía hoy, hay muchas cosas más que tendríamos que estudiar en cuanto a esto, pero bueno, nuestro tiempo ha llegado a la hora que siempre marcamos para culminar. Y quisiera, hermanos, que meditemos en todas estas cosas. Nosotros vemos que hoy en día, yo comparo con algo, y lo pienso de mi interior, o sea, de mi mente. Dice que en los tiempos
antiguos hubieron gigantes, nos leíamos hoy. Dice que eran hombres de renombre, ¿sí? Y que, ¿sí? Dice que tenían mucho poder, y etcétera, etcétera. Y nosotros también tenemos esto en nuestros tiempos. No son gigantes en estatura, pero son gente de renombre y esa gente maneja el mundo entero. Se dice que estas gentes que eran mitad demonios y mitad humanos, porque eran hijos de demonios y hijos de, porque le tomaron mujeres y tuvieron relaciones y nacieron estos, podemos decir, híbridos. Dice que ellos dominaban el mundo y se dice que también comían carne humana, ¿sí? Comían carne humana. Y hoy en día nosotros no vemos esta realidad, pero en el mundo hay muchos gigantes, pongamos comillas, que manejan el mundo entero y que destruyen a mucha gente. Ellos hacen lo que quieren. Intelectualmente hablamos, ¿sí? Si ustedes se ponen a analizar o buscan en internet cuáles son las familias más poderosas del mundo, no van a aparecer muchas. Tal vez llega a 10, si llega. Sí llega. Gentes que manejan tanto dinero y tanto poder que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Esos son los gigantes de nuestros tiempos, ¿sí? Y que estas gentes se juntan en una reunión mientras que toman un café, deciden qué van a hacer con el mundo. Obviamente que ellos no pueden hacer lo que quieren porque Dios no se lo permite. Pero una vez que esta iglesia, ¿sí? La iglesia de Cristo, hablamos a nivel mundial, sea retirada, ¿sí? Ahí va a caer fuego y azufre. O sea, Dios va a justiciar a este mundo. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar y luego vamos a cantar un himno más. Gracias, Señor, te damos por esta tu palabra que hemos podido meditar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que podamos seguir adelante. Los tiempos son difíciles, hay mucha adversidad, Señor. Pero rogamos también por cada familia de esta congregación y también de las iglesias hermanas de la misma fe, para que tú permitas, Señor, que podamos vivir quieta y reposadamente, que podamos tener paz en ti y que podamos también tener siempre lo necesario para la vida de cada día, para que tú nos ampares siempre, confiamos en ti. Y rogamos, Señor, por tu iglesia, para que podamos ser esa luz y sal que dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar un himno más. El himno número 215. Himno número 215, con este himno vamos a estar concluyendo nuestra reunión. Damos gracias a todos los que han tomado este tiempo para acercarse hasta aquí y los que nos acompañan por primera vez. ¿Sí? Les invitamos para la próxima que puedan hacerlo, ¿sí? Y que podamos todos juntos, no somos perfectos, no sabemos toda la Biblia, pero todos juntos podemos ir aprendiendo cada día más. Cantamos el himno número 215. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo.
anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al final de la jornada con los salvos en Jesús, entraremos en la patria celestial.